El artículo de la BBC donde habla sobre que el Papa Pío XII probablemente tenía conocimiento del exterminio nazi, nada, tenía conocimiento, no sé desde cuándo, pero tenemos muy claro cuándo se supo lo que estaba pasando. Hay un vídeo en este canal que está dedicado a Witold Pilecki. Witold Pilecki fue un oficial polaco que se hizo detener para ser encerrado en el campo de Auschwitz, cuando era un campamento de concentración solamente, es decir, cuando era un campo de presos. Había muchos presos polacos, soldados polacos que habían luchado en contra de los alemanes, presos en Auschwitz, y Witold Pilecki se hizo detener para ver cómo estaban y para tratar de ayudarlos. Los ayudó, organizó la resistencia, organizó la fuga de muchos de ellos, y el día que quiso él se fugó. Es un tipo absolutamente por encima de lo humano. Pero cuando él se fugó ya había empezado el exterminio. O sea, ya Auschwitz-Birkenau se había convertido en un campo de exterminio, no solo el campo de presos y de trabajo que era Auschwitz. Y Witold Pilecki escribe un largo y detallado informe que llega a los aliados y tiene que haber llegado a Pío XII sobre lo que estaba ocurriendo y el exterminio que se estaba llevando a cabo diariamente, asesinando a miles de personas cada día. Esto en nuestra cabeza no alcanza a comprenderlo. Cuando vemos los números, se enloquece. Como decía un oficial nazi, matar a 12,000, no, si matarlos no era difícil, lo difícil era quemar los cuerpos. A veces teníamos que trabajar buena parte de la noche para poderlo hacer, porque al día siguiente llegaba otro tren con otros 11 o 12,000 infelices. El informe de Pilecki dejó claro lo que estaba haciendo el Tercer Reich, el exterminio industrializado de una parte de la especie humana por su origen, por su nacimiento, por ser quienes eran. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando perseguimos a la gente por ser quienes son. Se habló de bombardear las cámaras de gas de Auschwitz. El problema es que los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial no eran como los de hoy, donde puedes meter un misil por una ventana pequeñita de un sótano. Era a lo bestia. Las trayectorias de las bombas se calculaban en grandes grupos de mujeres, llamadas precisamente computadoras, en la Fuerza Aérea Británica. Porque ellas hacían los cálculos que si el avión va a tal velocidad, el viento viene a tal velocidad, en tal dirección, estás a tal altura, ¿dónde tienes que soltar la bomba para que más o menos caiga donde tú quieres? No son misiles teledirigidos. Y lo que se decidió es que si se bombardeaban el campo de exterminio, había el peligro enorme de con las bombas acabar matando a todos los que estaban en el campo de trabajo, en el campo de presos y a los que estaban en el campo de exterminio. Y por lo tanto nunca se pudo intentar parar lo que ya se sabía que pasaba. Si los aliados lo sabían, si los aliados analizaron estas opciones, si tenemos este vídeo donde cuento toda esa historia en detalle. Witold Pilecki luego fue asesinado por las autoridades soviéticas por no someterse al dominio soviético, por cierto. Pío XII lo sabía. Y la Iglesia Católica celebraba religiosamente, cada año, el 25 de abril, pues sí, el cumpleaños de Hitler. El 30 de abril se suicidó, es unos días antes de su cumpleaños. Todos los años en las iglesias se celebraba el cumpleaños de Hitler y Hitler le daba la manita a los obispos, arzobispos y cardenales. No me cuenten que no lo sabía Pío XII, por favor.